Bueno, muy buenos días, Iglesia, le doy la bienvenida a todos y que bueno, hoy tenemos un día muy especial, ¿sí? Festejamos el Día del Niño y así que bendecimos a cada niño que el Señor nos confió, ¿sí? Me gusta mucho la palabra cuando dice instruye al niño en su camino. Yo entiendo que no es solamente para aquel que es padre esa palabra, sino para todo aquel que tiene la posibilidad de poder sembrar en los niños, ¿sí? Un hermano mayor, un tío, un abuelo, un maestro, ¿sí? Entendemos que todos podemos sembrar y que uno que lo instruyamos, ¿sí? Desde niños, desde pequeños en su palabra. Así que los bendecimos a ellos, esperamos que realmente el Señor les pueda regalar un hermoso día, que puedan disfrutar en familia. Y para ir comenzando, quiero compartirles un salmo, ¿sí? que me encanta y habla de echar raíces en el Señor. ¿Sí? Dice lo siguiente, Salmo 92, del 12 al 15, dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Sí? Acá la palabra está diciendo que aquellos que son justos, aquellos que confían en el Señor, aquellos que le honran al Señor, ¿sí? Son como esos árboles que florecen en la casa del Señor. Y a mí esto me habla de echar raíces, ¿sí? En la presencia del Señor. Y esto no es algo esporádico, por eso tenemos que entender que el disfrutar de la presencia del Señor no es solamente un domingo, no es solamente en un culto especial, una reunión especial o por temporada, sino que es un vivir constante en la presencia del Señor. Echar raíces es estar continuamente en su presencia, disfrutar continuamente de su presencia. Así que yo te invito ahí a levantar tus manos, si así lo deseas, pero que vengamos con una disposición para entregarnos por completo al Señor. Si en algo le tenés que pedir perdón, hacelo, pongámonos a cuentas con el Señor en esta mañana, pero te invito ahí a que empecemos a declarar su nombre en medio nuestro. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das de vida, Señor, te damos gracias porque nuevamente te podemos exaltar, te podemos adorar, Señor, gracias porque podemos disfrutar de tu presencia en todo momento, Señor, enseñanos, Señor, a poder construir nuestra vida, Señor, en tu presencia, Señor, ayúdanos, Señor, a poder ser esos árboles que día a día echan raíces, Señor, en tu presencia. Queremos invertir tiempo en vos, Señor, por eso te honramos, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor, en esta mañana. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo tu presencia en medio de nuestras vidas, Señor, reconociendo tu presencia en nuestros hogares, Señor. Queremos levantar un altar de adoración a ti, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos en todo momento. Queremos, Señor, realmente edificar nuestras vidas en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, disfrutar de tu palabra cada vez que la leemos. Queremos disfrutar de la adoración cada vez que te adoramos, que te exaltamos, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo que estamos, Señor, seguros en vos, reconociendo, Señor, que sos un Dios que pelea por cada uno de sus hijos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos todo espíritu contrario al espíritu del Señor, lo atamos, lo echamos fuera y declaramos, Señor, un hogar libre, declaramos, Señor, tu iglesia libre de toda atadura, Señor, de toda opresión en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos estar en tu presencia y contemplarte a vos, Señor. Quiero conocerte.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Quiero conocerte. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 sí, Señor. Santo eres tú. No hay nadie como vos, Señor. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre.
nombre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, declaramos toda gloria, toda honra, todo poder sea a vos, Señor, en todo momento. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Queremos, Señor, vivir en tu presencia día a día, Señor, que no sea algo esporádico, Señor, sino que realmente echemos raíces en tu presencia. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor. Bueno, maravilloso, Señor. Te bendecimos, Señor. Te invito ahí que empecemos a declarar de la hermosura de nuestro Padre, de la bondad de nuestro Señor, nuestro Padre amado. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Se lo decimos a Él. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre. Quiero estar contigo, postrado a tus pies, solo habitar aquí por siempre. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Enamorado
miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Puestos los ojos en Jesús, es la palabra, el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo cambiás, Señor, cuando ponemos nuestra mirada en vos. No en los problemas, no en las dificultades, sino en vos, Señor. Declaramos, Señor, que somos árboles que echan raíces en tu presencia, Señor. Que disfrutan tu presencia, tu llenura, Señor. Tu palabra. Te invito a decirlo una vez más. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Amamos tu presencia, Señor. Tu frescura, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por visitar, Señor, a cada uno de tus hijos. Te bendecimos, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo tu presencia en medio nuestro. Y bendecimos, Señor, de antemano tu palabra. Declaramos esa palabra que cala, Señor, en lo profundo de los corazones. Y trae ese fruto, Señor, que vos esperás. Bendecimos tu palabra, te agradecemos por ello, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Quiero contemplar. Amados hermanos, buenos días. Los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios que nos podemos reunir un domingo más para tener un tiempo de celebración con nuestro amado Dios y poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar de ustedes también, saber que están ahí viéndome a través de este medio, que le damos gracias a Dios de tenerlo para de esta manera en este tiempo de cuarentena no perder conexión los unos con los otros y poder instruirnos, edificarnos, aprender acerca de la palabra de Dios y tener un tiempo realmente para disfrutar.
Y le damos gracias a Dios que una vez más nos reunimos y te bendigo ahí donde estás, escuchándome en esta hora, porque sé que el Señor tiene un propósito al haberte traído, al haberte inquietado de estar ahí escuchando este tiempo, esta reunión, este tiempo de predicación. Y si estás conectado por primera vez, te doy la bienvenida y le ruego a Dios que ese propósito con el cual Él te generó la inquietud de escuchar esta predicación, ese propósito se cumpla en tu vida. Cada vez que Dios habla al corazón de una mujer, de un hombre, de un joven, de un niño, es para proclamar el bien sobre esa vida, para hacer algo que realmente es beneficiosa para la persona. Y le damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella hemos entendido el plan de Dios y hemos conocido qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que despertar la expectativa de un momento donde Dios realmente va a hacer algo lindo en tu vida. Y le damos gracias al Señor porque no solamente Él quiere estar hablándonos en este momento, sino que también lo quiere hacer todo el tiempo. Así que si tenés ahí tu Biblia, prepárala. Vamos a estar empezando con la lectura de Romanos capítulo 5. Así que si tenés tu celular, activalo en Romanos 5. Yo voy a leer la nueva versión internacional, es la que por lo general acostumbro a utilizar para predicar, pero si tenés otra versión también sirve. Si no querés de alguna manera que las palabras no coincidan, sí el sentido y el contenido, pero las palabras por ahí no coinciden, escuchá cada vez que yo voy a leer, si es que tenés otra versión. Pero me alegro de este momento porque vieron que en el día a diario, cada semana, cada día, tenemos tantas cosas que hacer que como que si bien nos frenamos y tenemos un tiempo con el Señor, el domingo como que todo lo dedicamos a Él, a su presencia, a tener esta reunión, a descansar, estar con la familia. Así que es realmente un día especial. Dios lo ha hecho un día especial para vos y para mí. Así que antes de comenzar vamos a orar. Vamos a dejar este tiempo. Ya la reunión ha empezado. El Señor ya se ha manifestado a través de la alabanza y la adoración. Ahora vamos a orar para que Él realmente despierte nuestro corazón, active nuestra fe, nos ayude y nos abra el entendimiento para poder, para que Él revele su palabra a nuestras vidas. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos para no distraerte y oremos a nuestro Dios para que Él nos guíe en este momento. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias que nos podemos reunir una vez más para honrar tu nombre, bendecirte, para honrar tu palabra. Y también, Padre Celestial, para aprender en este momento que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, escuchamos tu voz hablándonos a nuestro corazón. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos reveles todo aquello que hoy vamos a leer, lo que vamos a analizar. Te ruego inclusive, Padre Celestial, que nos reveles tu palabra a cada uno de nosotros más allá de la letra leída, más allá inclusive de lo que yo diga, que entiendo que el Señor me pide que hable, porque en la revelación de tu palabra, Señor, hay salvación, hay restauración, hay reconciliación contigo. Cosas que a veces pensamos que están equivocadas se ponen en el orden correcto de acuerdo a tu palabra. Por eso, Padre, invocamos tu nombre sobre esta enseñanza bíblica, para que vos estés dirigiéndolo todo, Padre Celestial. Yo ato mi lengua humana y desato a través mío la palabra misma que viene del cielo, que viene de nuestro Dios. Y Padre Celestial, agudizá nuestro
capacidad para entender, nuestra capacidad de entender con fe, con esperanza, sabiendo de que hay algo que vos no querés decir, para que en este día seamos edificados y si hay algo que tenemos que cambiar, tengamos la oportunidad de hacerlo de acuerdo a tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén, hermanos, amigos. Vamos ahora, como les decía, a leer el capítulo número 5 de Romanos, empezando desde el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque a la vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén a esta su palabra. Son unos versículos que realmente traen bendición y nos inspiran y nos animan a escuchar más de Dios por el contenido de lo que hemos escuchado. Es una cosa que cuando lo leí a mí realmente reconfortó mi corazón, porque dice acá claramente que aún estando enemistados con Dios, aún así Jesucristo envió a su Hijo a la tierra para morir en la cruz y en esa cruz llevarse todos mis pecados y de esa manera ser reconciliado con Dios. O sea que en el momento oportuno Dios envió a su Hijo para que nosotros seamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Ahora, lo que yo quiero resaltar de lo que hemos leído es el versículo 11, donde dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, gracias a Jesucristo, ya hemos recibido la reconciliación. O sea que la palabra de Dios nos enseña a regocijarnos, a alegrarnos por nuestra salvación, a estar felices porque hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Habiendo estado enemistados con Dios, ahora somos reconciliados y somos amigos y tenemos amistad con nuestro Dios. Ahora, el punto que yo quiero tratar en esta mañana es hablar acerca de ese sentimiento de la culpa, algo que nosotros, los seres humanos, estamos familiarizados con la culpa. Yo le puse a este mensaje el título de la culpa, y cuando lo puse pensaba, parece el título de una película más que de un mensaje. Que es más, así por curiosidad busqué rápidamente si había alguna película llamada de esa manera, y sí lo hay, La culpa, y dice, habla acerca de, hay pequeñas críticas que dicen que es una película de miedo, es una película que no te hará dormir, y yo no sé quién la podrá mirar, yo no la vi, pero si no me hace dormir, realmente no me inspira. Pero está la culpa, la culpabilidad, el culpable, tú me hiciste culpable, en fin, hay un montón de estas cosas. Pero yo te quiero hablar de ese sentimiento de culpa que es el resultado desagradable de haber pecado, de haber fallado,
de haber hecho algo que sabemos que no está bien, y esto despierta un sentimiento de culpa en nosotros. Esto, como les decía, estamos todos familiarizados con eso, y algunos cristianos llevan ese sentimiento como una virtud que la trasladan a un acto de humildad, como que si sentirse culpable y haber reconocido esa culpabilidad es un símbolo, un signo de humildad. Y esto no es así, esto es un error. He conocido muchos creyentes que realmente no han podido lidiar con la culpa, no es algo que han podido resolver por los pecados del pasado. Y la Biblia realmente no nos lleva por ese sendero de la culpabilidad, sino que, como leímos recién, nos lleva al haberle pedido perdón a Dios por nuestros pecados del pasado y haber cambiado nuestro estilo de vida, haber rechazado esa vida anterior. Dios nos llama a regocijarnos, a alegrarnos, porque hemos sido salvos y hemos superado algo que realmente nos estaba afectando y nos hacía sentir mal. Pero hay creyentes que tienen este sentir, porque bueno, distintas situaciones que han vivido los recuerdos los lleva a sentirse culpables, pero esto no es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Vamos a ver ahora en qué sentido es útil la palabra culpabilidad o el sentimiento de culpabilidad de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Pero permítanme comentarles brevemente qué podemos aprender de esto. Es trágico que uno viva sintiéndose culpable, habiendo sido perdonado. No nos ayuda, esto nos atrasa, no nos permite crecer, afecta a la iglesia, afecta a otros. Permítanme leerles brevemente una reflexión para entender esto un poquito mejor. La culpa es un sentimiento que puede estar presente en nuestra vida de múltiples formas, afectando nuestras acciones e interacciones. Por ello, es muy importante identificar de qué forma nos relacionamos con la culpa y transformarla para que no represente una pesada carga. Yo a esto le agrego, en el caso del creyente, es que desaparezca esa culpa de nuestra agenda. No tiene que estar ahí. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. La palabra de Dios no habla frecuentemente en las traducciones de la Biblia acerca de la culpa, pero está ahí presente. En el contexto del mundo, la palabra culpa significa experimentar sentimientos de remordimiento, sentimientos de depresión o de rechazo por algo que ocurrió en el pasado. Esto trae a la persona a situaciones de depresión, de angustia, de no sentirse bien, de no sentirse útil, en fin, son cosas que realmente afectan la actitud y cómo la persona puede llegar a enfrentar la vida. Pero escúchame esto que te voy a decir ahora. Hablando bíblicamente, la culpa se usa solo para indicar responsabilidad. Fíjate en esto. Por un lado, los sentimientos de culpa entonces son una bendición porque ¿qué hacen? Nos empujan a buscar de Dios. Esto es un poquitito como tomar como ejemplo, hacer un paralelismo con el dolor. Cuando nosotros sentimos un dolor en nuestro cuerpo, esto nos impulsa a descubrir qué es lo que nos está haciendo mal en nuestro cuerpo. Enseguida dejamos de hacer lo que estamos haciendo, hacemos un paréntesis en nuestra actividad, vamos a ver al médico para que nos revise. Si el médico tiene que mandarnos algunos estudios, vamos y hacemos los estudios, y de esa manera tratamos de resolver qué es lo que nuestro cuerpo nos está indicando a través del dolor para que esa enfermedad, esa dolencia desaparezca. Bueno, el dolor espiritual de la culpabilidad nos lleva precisamente
a buscar a Dios. O sea que en este sentido, sentirse culpable es bueno, porque hay algo que espiritualmente tenemos que resolver delante de Dios. Así que el enfoque es distinto. Digamos, tenemos sí que resolver esto, pero con Dios es para que nos acercamos más a Él. La palabra nunca está asociada a la palabra culpabilidad o culpa. En la Biblia está asociada con sentimientos de vergüenza o de rechazo, sino que está más bien aplicada como un término legal, como cuando uno es culpable de algo y es, por lo tanto, acusado de esto. En la Biblia realmente es algo que nos puede ayudar y nos puede ayudar mucho, pero tenemos que darle el encuadre, el camino correcto. ¿Qué significa esto para el creyente? Sabemos que hemos sido encontrados culpables. Todos tenemos una deuda enorme de pecado que nosotros no podemos pagar. Vieron al principio cuando leímos en Romanos capítulo 5 que dice que nadie puede ser salvo por sus propias fuerzas. Hay muchos que sí lo hacen tratando de hacer ayuda humanitaria, tratando de ver qué necesidad hay y tratar de cubrirla o dando consejos. Algunos piensan que con algún tipo de ritual llegamos al cielo y llegamos a estar en amistad con Dios. Pero la realidad no es esa. La palabra de Dios dice claramente que nosotros somos salvos y entramos en amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó toda culpa por nuestros pecados en la cruz y pagó esa deuda totalmente en la cruz, derramando su sangre en favor nuestro. Y si Cristo ya ha pagado nuestra deuda y nos ha liberado de la responsabilidad del pecado del pasado y que fue confesado, ya no somos culpables. Dios nos declaró justos, hemos sido juzgados y perdonados. Así que ahí ya la culpa no tiene que pesar sobre nosotros porque Dios nos ha perdonado. Si seguimos avanzando un poquito más, la Biblia no nos enseña que nos debemos esconder bajo esa sensación de culpabilidad, sino que nos enseña que debemos disfrutar nuestra salvación y vivirla en plenitud. Más bien somos llamados a regocijarnos en la gloriosa salvación que logró el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Por eso podemos proclamar, declarar, abrazar lo que dice Juan 8:36 en la Biblia. Dice: así que si el Hijo, o sea, si Jesucristo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Y somos libres de qué? Somos libres del peso del pecado, somos libres del sentimiento de culpabilidad, somos libres de vergüenza, somos libres. Estamos realmente centrados en el hecho de que Cristo conquistó nuestro corazón, nos ha perdonado, nos declara el libre y yo por lo tanto disfruto esa libertad. Y yo puse aquí, digo esto: Cristo me liberó, así que soy verdaderamente libre. Y disfruto ese sentir de libertad, esa verdad tan hermosa que está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe lidiar un cristiano los sentimientos de culpa? Porque están, fíjense, como les decía, y retomo el tema, todos hemos pecado. Y una de las consecuencias del pecado precisamente es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa si encauzamos esto bien, porque esto nos lleva ¿a qué? A buscar perdón en nuestro Dios. En el momento que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado fue perdonado.
El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. En Mateo hay varios versículos, pero en Mateo capítulo 4, 17, dice algo muy hermoso. Dice, desde entonces comenzó a Jesús a predicar, temprano en las predicaciones de Jesús que están registradas en la Biblia. Dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Estaba proclamando el Señor Jesús un tiempo de arrepentimiento que es para lo que vino Jesucristo, para arrepentirnos de nuestros pecados. Y vemos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que Jesucristo, aún los pecados más débiles, los perdona. Fíjense, acá hay en 1 Corintios 6, 9, dice lo siguiente: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿no saben que los malvados son rechazados por Dios? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y acá viene una lista de qué no nos dejemos engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, o sea, los que practican inmoralidad sexual, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados, santificados de todos estos pecados. Esta es una lista de hechos perversos que son perdonados, y no es la única lista que hay. Esta es una de varias listas que hay en la Biblia que nos habla de cada pecado que nos aleja de Dios, pero al recibir el perdón nos acerca a Dios y ahí somos hechos amigos de Él. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Dios nos salvó porque es el regalo que Él nos quiere hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y aún después de que una persona es salva, lamentablemente cometerá pecados. Yo cometeré pecados, soy salvo, soy pastor, responsable de una iglesia, pero sé también que estoy en un mundo caído y como ser humano en algún momento me voy a equivocar. Pero cuando ese hombre, esa mujer que conoce a Cristo, cuando peca, Dios aún así promete su perdón, que la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, llamado el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El perdón de Dios, cuando lo aceptamos, lo entendemos, lo abrazamos, realmente es una experiencia maravillosa y liberadora. Les dejo un pensamiento: es mucho más fácil empezar bien que terminar bien la vida cristiana. En algún momento voy a predicar sobre esto, pero es mucho más fácil empezar bien y mantenerse bien en las cosas del Señor, obtener todas las bendiciones que vienen de parte de Dios, que tener una vida mediocre cristiana y terminar bien, pero en el medio realmente hubo situaciones que nos trajeron tragedia y tristeza. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Ahí está el punto. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordamos. Y es ahí donde esto puede generar sentimientos de culpa.
Tengamos en cuenta algo también, tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador, o sea, Satanás, que nos quiere acusar en toda oportunidad que tiene. Apocalipsis 12:10 dice el acusador de nuestros hermanos. O sea que ahí vemos a Satanás actuando, desacreditándonos, tratando de desacreditarnos delante de Dios y de las personas. Y ese enemigo de nuestra alma trata de recordarnos toda vez que puede de nuestras fallas, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Zacarías capítulo 1:3 habla acerca de esto también. Entonces, una visión que tiene Zacarías dice, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, y fíjense el papel que ocupaba Satanás ahí, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Como lo hace a menudo, Satanás aparece como un fiscal que tiene el propósito de acusar a los justos. ¿Y cómo lo hace? Exagerando los cargos o exagerando los hechos que hemos cometido, y esto lo hace sin tener pruebas. ¿Por qué no tiene pruebas? Porque si Jesucristo ya nos perdonó, las pruebas de esos pecados están en el fondo del mar, no están disponibles para nadie, no están disponibles para mí, ni tampoco están disponibles para Satanás. Pero él aún así trata de acusarnos y desacreditarnos. Ahí tenemos que tener cuidado y darnos cuenta cuando él está obrando. Ahora, ¿cómo podemos hacer para esos momentos donde el cristiano experimenta ese sentimiento de culpa, de culpabilidad? Así que quiero utilizar versículos de la Biblia y dejarte unos consejos para salir de esto victorioso. Primero, es importante confesar todos los pecados conocidos y que no se hayan confesado a Dios. En algunos casos vivimos sentimientos de culpa, pero son apropiados porque la confesión es necesaria y aún no la hemos hecho. Muchas veces, atiendan esto, muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables de algo que hemos cometido delante de Dios, delante de la gente, que Dios no aprueba. Así que ahí ese sentimiento de culpabilidad es real, es legítimo, no es inventado, porque somos culpables. David hace una descripción de la culpa y su solución en el Salmo 32 que nos puede ayudar mucho a entender esto. El relato él lo expresa al haber ocultado su pecado, lo expresa y habla con Dios y dice lo siguiente. En el Salmo 32, versículo 3 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. David se sentó en su trono, miró alrededor todos aquellos que estaban con él y que lo seguían, que lo ayudaban. Pensó que nadie sabe lo que yo he hecho, nadie sabe sobre mi pecado. Habrá pensado a sí mismo, lo oculté muy bien. Así que él como que iba sobrellevando una situación de pecado, pero pasaba algo que su conciencia, mientras él ocultó, cayó ese pecado, su conciencia lo molestaba. Había un sentimiento de culpabilidad en él. Él sabía de todos modos que Dios estaba al tanto de lo que había sucedido. Así que le cuenta a Dios mismo que hasta sus propios huesos le estaban produciendo molestia, lo estaban afectando, su cuerpo estaba reaccionando. Comenzó, por ahí no sabemos, a tener dolores en la coyuntura, se sentía mal
en su ser interior, su físico se estaba debilitando, se sentía incómodo. Los que estaban con él habrán pensado, no sé, tendrá que ir a ver a un médico, ya no está actuando con el vigor que tenía antes. Así que este callar de lo que él había cometido, que ahora les voy a preguntar para los que no saben la historia, le estaba pesando y le estaba afectando su salud. Y él continuó expresándole a Dios este sufrimiento, esta agonía que estaba viviendo día tras día. Y en el versículo 4 de este Salmo 32 dice: mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David está pasando por un proceso de deterioro físico y psicológico, producto de la culpa que él sentía por un pecado que había cometido. Si usted es un hijo de Dios y si usted ha pecado, no puede evitar sufrir las consecuencias de ese pecado. Hay una diferencia que existe entre los que no conocen a Dios y los que sí conocen a Dios y son salvos. Si usted no es salvo, usted puede salirse con la suya por un tiempo y convivir con esa situación de pecado, evitando temporalmente las consecuencias, pero siendo hijo de Dios, esa situación es distinta. Hay algo que tenemos que resolver delante de nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo nos dice, nos alienta y nos anima en 1 Corintios 11, 31, 32, dice: si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que si no nos juzgamos a nosotros mismos y resolvemos esto, entonces Dios nos va a juzgar a nosotros. ¿Y qué va a hacer Él? Dios toma a sus propios hijos, los disciplina, los castiga para que reaccionemos y de esa manera nos ponemos a cuentas con Él. Algún tiempo después de que David cometió su pecado, Dios le envía un profeta, a Natán, y fue a verlo para reprenderlo al rey David. Y esto lo leemos en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Veamos esto porque es un aspecto muy interesante de cómo Dios actúa en favor de aquellos que necesitamos de su ayuda para reconocer una situación que está fuera de lugar delante de Dios. Dice así 2 Samuel 12:1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, Natán le dijo a David: 2 hombres vivían en un pueblo. Le cuento una historia. 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Así que la mató y con esa ovejita le dio de comer a este huésped que recibió en su casa. Versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Esto lo dijo el rey David, el que pecó.
¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Le estalló a David una bomba en las manos cuando escuchó, tú eres el hombre, sos el que le robaste ese corderito al hombre pobre. David había pensado que ocultó bien su pecado, pero no fue así. Dios mandó a Natán para que lo llame a David a la reflexión. ¿Y por qué le contó esta historia de esta manera? ¿Qué había pasado con el rey David? Él había codiciado a una mujer que estaba casada, esto lo cuento para los que no saben la historia, no han leído esta historia. David codició a una mujer que estaba casada con uno de los soldados de David que estaban luchando contra los filisteos. La codició, la tomó, la dejó embarazada. Entonces David, para ocultar ese pecado, primero le dice a este soldado que estaba en el campo de batalla que venga a su hogar, que venga a descansar un tiempo. El soldado no está con su familia, no está con su esposa por un tema de que él se sentía responsable por las tropas que estaban en el frente de batalla. Así que como David ve esto, que su plan de que su soldado esté con su esposa y pueda justificar el embarazo de ella, esto no se da, lo manda al frente de batalla para matarlo. David tenía muchas otras esposas. En esa época culturalmente así se hacía, cosa que Dios no aprobaba. Pero él fue a tomar esa mujer que le pertenecía a otra persona. Por eso esta historia de que alguien que lo tiene todo le toma a alguien pobre algo para su propio beneficio, para no tocar sus bienes, para no tocar lo que él tiene. Así que por eso David estaba ocultando este pecado de adulterio y de asesinato y lo ocultó. Y por eso esta historia de Natán que nos revela que realmente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso esta historia de la manera que está narrada aquí. Tú eres ese hombre, y le estalló esto en las manos. Y David entonces sí ahí confesó su pecado y nosotros podemos escucharlo, saber que cómo lo confesó en el versículo 5 del capítulo del Salmo 32, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mi rebelión al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este sentimiento de culpa no iba a ser resuelto, no iba a ser borrado, al menos que David le pidiera perdón al Señor como lo hizo y lo expresa en esta oportunidad. Esta es una enseñanza muy buena porque nos está mostrando de qué manera conducirnos para entrar nuevamente en amistad con Dios y esto nos ayuda a saber qué hacer. Tenemos que ir a nuestro Dios y ese sentimiento de culpa va a ser seguramente borrado cuando venga el perdón de nuestro Dios y hay que restaurar esa relación con Dios. El apóstol Juan en su primera carta 1:19 concreta esto que les estoy diciendo cuando escribe si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leemos en el Salmo 32:6, seguimos leyendo, por eso los fieles te invocarán, esto lo escribe David y se lo dice a Dios, por eso los fieles te invocarán en momentos de angustia. El sentimiento de culpabilidad trae una profunda angustia y por eso los fieles te invocarán en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos, a los justos, a los que creen, pero a ellos no los alcanzará. Y acá seguramente lo que David está reflexionando, está pensando, está haciendo un paralelismo con cuando Noé
construyó el arca porque iba a venir un juicio que Dios se había declarado que iba a inundar el mundo de ese momento. Y Noé, cuando vienen las aguas, cuando se desbordan las aguas y el mundo empieza a llenarse de agua, Noé estaba levantado sobre las aguas porque Dios le había mandado a construir el arca y él lo construyó. Y el efecto de ese juicio sobre la vida de Noé y su familia no lo alcanzó, Dios lo resguardó. Y en ese momento seguramente esto vino a su memoria y lo expresa de esta manera para darnos a entender de que Dios iba a estar resguardándolo a partir de ahora de todo mal. Las aguas del juicio no podían alcanzar a Noé y no van a alcanzar a ningún hijo que está en comunión con Dios. Pero llegará otra ocasión de un gran juicio que vendrá sobre la tierra, pero en ese momento ese juicio no será de aguas que están inundando la tierra, sino que será un juicio que va a enviar a todo hombre que no crea, que rechaza a Dios, al mismo fuego, como está detallado en Apocalipsis, y así será. Ahora, ¿qué podría hacer usted en una ocasión como esta? En el versículo 7 de este mismo versículo leemos, tú eres mi refugio. Ahí David reconoce que necesita ser protegido por Dios. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjense, después de haberse puesto a cuentas con Dios, ahí sí tiene cánticos de alegría, de liberación, porque sabe que Dios lo está guardando de angustia. Dios es el refugio de David y esa experiencia de la liberación del alma lo está rodeando y esto lo festeja con cánticos de alabanza. Ese fue el primer punto. Si sos culpable porque no has confesado tus pecados delante de Dios, ahí te di la solución para eso. El punto 2 es pedirle al Señor que te revele cualquier otro pecado que necesite ser confesado. Aprendemos de lo que acabamos de ver que David no tenía revelación de que era urgente que él revele sus pecados delante de Dios hasta que llegó Natán y lo hizo entrar en razón. Así que pidámosle a Dios, si hay pecados que no hemos confesado, que necesitan ser confesados, que por algún motivo están ocultos, que Dios nos despierte a esto y pidámosle a Él con un corazón abierto y humilde, sincero, honesto. Lo siguiente, nos ayuda en esto el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, escanea mi corazón, ahora que estamos acostumbrados a estas palabras, escanea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Qué precioso que es esto. Dejar que el Señor nos diga, mirá, mi nombre es Carlos, que Dios me diga, mirá, Carlos, revisé tu corazón y esto tiene que cambiar. Reflexioná, fíjate en tus pensamientos, no estás pensando correctamente, reflexioná. Señor, voy por el buen camino en esta relación con esta joven, con este joven, voy por el buen camino en cuanto a mis estudios, en cuanto a mi actitud en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, voy por el buen camino, ser honesto y preguntarle al Señor. Y ahí el Señor va a revisar y te va a decir, mirá, para ir por el camino correcto tenés que cambiar esto y aquello y lo otro. Y Él lo va a hacer. Así que revisa la integridad de mi corazón, decile al Señor que Él la revise y examinate vos también, como habíamos leído antes, y mantenete fiel en las cosas de Dios. Y Él va a orar. Él te lo va a revelar y te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer. El punto 3, confía en las promesas de Dios de que Él perdonará los pecados y quitará la culpa. Confiar en Dios.
lo que Él dice. Realmente esto lo tenemos que incorporar a nuestro corazón, y cada vez que Dios abre la boca, me guste o no, sea fácil o difícil, yo tengo que confiar en esa promesa y ejecutar lo que Dios me dice. Si Él me dice que me perdona, Dios me perdona. Romanos 8 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué dije? Que dice la palabra que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bueno, entonces te hago esta pregunta. ¿Por qué te condenás a vos mismo? Culpándote. ¿Por qué? Si Dios acá claramente, que Él es el Dios supremo, quien te creó, te está diciendo, ya no hay ninguna condenación, no hay ningún motivo por el cual yo te tenga que reprender y reprochar por estar unido a Cristo Jesús, no te condenes más, ya fuiste perdonado. Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley del pecado, de esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido y nos lleva al pecado. Ya hemos sido perdonados por la ley del Espíritu que trae vida y trae liberación. Así que ahí tenemos que confiar en las promesas de Dios, y ahí realmente vamos a ser libres de la culpa, porque Dios la va a quitar. Dios nos va a mirar y va a decir, ¿de qué te voy a culpar? ¿Por qué te estás sintiendo culpable? Ya no hay motivo, te perdoné. Hermanos, un punto más. En ocasiones, cuando surge un sentimiento de culpa sobre pecados ya confesados y pecados abandonados, donde realmente nos hemos arrepentido y cambiado de actitud, es muy posible que esa culpa sea falsa. Es una culpa imaginada. Es una culpa que no tiene fundamento, porque, como les decía, ya hemos confesado y abandonado el pecado, pero brota este sentimiento, es falso, no tiene base. El Señor ha sido fiel en su promesa de perdonar. Por lo tanto, rechazá ese sentimiento, porque seguramente es una acusación que viene de Satanás. Fíjate lo amoroso de nuestro Dios, como Él realmente es nuestro Padre que nos ama. Fíjate, el Salmo 103:8 dice, el Señor es clemente y compasivo. ¿Con quién? Con el ser humano. Lento para la ira y grande en amor. Él es al revés que nosotros. Nosotros somos grandes en la ira y lentos en el amor. A veces nos pasa eso, porque somos seres humanos. Pero Dios siempre da vuelta a las fórmulas que los hombres usan incorrectamente. Y dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, lo que les decía antes. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. No compres un boleto a China, pasar de el occidente al oriente. No compres un boleto para ir a buscar tus pecados y justificar culpabilidad. No es necesario. Lejos de nosotros está todo hecho, todo eso, y lo hemos superado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el punto 5, pide al Señor que reprenda a Satanás, porque tu acusador te hace precisamente eso, te rechaza, te acusa.
Rechazá todo pensamiento de culpabilidad que no viene de parte de Dios. Nos damos cuenta cuando es Dios el que nos está hablando porque quiere que asumamos la responsabilidad de pedirle perdón. Si es otro sentimiento de culpabilidad rechazado, y rogale a Él que restaure el gozo que procede de la libertad de la culpa por haber conocido a nuestro Dios. Fíjese Zacarías 3:2, acá Zacarías está teniendo una revelación de un momento donde Dios le revela una escena y dice, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. Así que, o pedirle a Satanás pedirle a Dios que reprenda a Satanás en favor tuyo, por lo que te está acusando, o hacelo vos y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús soy libre de toda culpabilidad. Y todo pensamiento que venga a mi mente de que soy culpable de algo, lo rechazo porque no tiene fundamento, porque Dios me ha liberado. Y pedirle al Señor que te devuelva el gozo de la salvación. Si por algún momento has perdido esa alegría, ese gozo, por algo que hiciste, que sucedió, que a Dios no le agradó, y como que pensás que esa salvación está como, no sé, mellada, desgastada. No, pedirle a Dios que te devuelva la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente te sostenga para que no vuelvas a equivocarte una vez más. Hermanos, estos dos salmos, el Salmo 32 nos ayuda a entender cómo lidiar con el sentimiento de culpabilidad y a raíz de una realidad que en este caso fue el perdón de David. Y también el Salmo 51 nos ayuda y nos muestra cómo hacer la confesión de nuestros pecados. Y una vez que eso lo hacemos, el corazón es lleno de alegría y de libertad. Y ese sentimiento de culpabilidad y dolor es cambiado por la alegría de la restauración. Hermanos, para terminar, les quiero decir finalmente que si el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento genuino y ha sido perdonado, entonces es tiempo de dejar todo esto atrás. Recuerda que nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y parte de las cosas viejas que pasaron es el recuerdo de pecados pasados y la culpa que esos pecados produjeron. Ya son cosas del pasado. Así que las tenemos que dejar en el pasado, en el olvido. Si por ahí recordamos algo de ese pecado que hemos cometido, simplemente será para decir es algo que no quiero volver a hacer. Pero esto no va a tener ningún sentimiento que agreda nuestra alma o que nos afecte. Así que ese sentimiento no tiene sentido y es contrario a la vida victoriosa que Dios quiere que un hombre, una mujer que conoce a Dios viva. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar la salvación y regocijarnos, alegrarnos por haber sido salvos. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer en este día. Así que espero haber podido expresar lo que Dios puso en mi corazón de tal manera que hoy celebres junto conmigo la alegría de haber sido salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere hacer Satanás con nosotros no nos alcanzará,
porque la sangre de nuestro Señor nos cubre y el perdón de Él nos alcanzó. Esto es algo para disfrutar, para celebrar. Nosotros cuando llega el día de Navidad, celebramos, hacemos una fiesta, nos reunimos con nuestros seres queridos. No sé este año qué tipo de celebración vamos a tener, pero celebramos el hecho de que Jesucristo nació. Reconocemos también y recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con la cena y lo celebramos. Bueno, celebremos la salvación que nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que hay que celebrar y esto es hay algo que proclamar, porque Dios nos perdonó, nos hizo sus hijos y ahora estamos en enemistad con Él. Bendito sea su nombre. Te pido ahora que cierres tus ojitos ahí donde estás. Quiero orar, quiero bendecirte con esta palabra y decirte que si durante el desarrollo de este mensaje Dios te mostró algo que tenés que confesarle a Él, esta es la oportunidad, este es el momento. Si es que nunca conociste al Señor Jesús, este es el momento de entregarle tu vida a Él, pedirle perdón por tus pecados. Y si Satanás te venía engañando con sentimientos de culpabilidad, o por ahí te sentías culpable de algo que no es cierto, es imaginario, es falso, este es el momento de dar un salto de fe, un salto de calidad espiritual y sentir ese amoroso abrazo de nuestro Dios para aquellos que le temen. Cerrá tus ojitos ahí donde estás. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta palabra que nos has traído en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad que me has dado, ato a Satanás y ato a todo espíritu inmundo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que quiera despertar en mis hermanos o porque ha despertado un sentimiento de culpa estando a cuentas contigo, acusándolos de cuestiones del pasado. Ahora, Satanás, te ordeno que te enmudezcas y te calles en el nombre de Jesús de Nazaret y te alejes del pueblo de Dios, te alejes de ese hogar, de esa casa, de ese lugar donde los hijos de Dios disfrutan de la libertad de la salvación. En el nombre de Jesús, Satanás, yo declaro que ha fracasado. Y lo declaro esto porque la palabra de Dios así lo hace. Ha fracasado en todo intento de hacer tropezar y fracasar al pueblo de Dios, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven que ama a Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo ahora declaro el gozo, declaro la alegría, la libertad de Cristo Jesús, hermano, hermana, sobre tu vida. Tómala, es tuya, disfrútala, porque Dios te ama profundamente y te doy gracias por esto, Padre Celestial. Y te ruego, Padre, ahora que examines el corazón de cada uno de nosotros. Examina mi corazón, examina mis pensamientos, Dios mío. Y si hay algo que tengo que reconocer que está equivocado, está torcido, es algo que me lleva a un camino que no tiene un buen final, Padre, ahora mostrámelo, te lo ruego, mostráselo a aquel que me está escuchando, ahora te lo ruego, para que haga los cambios que son necesarios. Y Padre, así como despertaste en David a través del profeta Natán, que le llevó una palabra que lo hizo recapacitar, lo despertó a una situación que él estaba negando, que estaba ocultando, lo despertó, lo sacó de ese ocultamiento y se lo trajo a la mente para que entienda lo que tenía que hacer. Padre, hacé lo mismo con nosotros, hacé lo mismo, mostranos, Señor, revelanos aquello que tiene que cambiar en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy las gracias porque sé que ya lo estás haciendo. Gracias, Señor.
Hermano, hermana, ahí donde está, levantá tus bracitos, un brazo, los dos brazos al cielo, porque Dios te quiere en esta hora bendecir. Que Él te revele algo que tiene que cambiar es bendecirte. Por eso toma eso ahora y haz el cambio que sea necesario y confesáselo a Dios. Decirle: Padre, ahora me di cuenta que en esto me equivoqué. Ahora me di cuenta que te hice de lado y tomé decisiones que no están de acuerdo a tu voluntad. Tal vez es una relación con alguna persona, tal vez es una actitud, una respuesta que diste incorrecta, ya sea falsa, ya sea una mentira. No sé, un acto que sabes que está golpeando en tu corazón. Y en esta hora el Espíritu Santo te lo está mostrando. Toma la decisión delante de Dios de corregir eso. Si hay alguien a quien le tenés que pedir perdón porque no lo trataste bien, porque lo defraudaste, porque lo lastimaste, porque lo hablaste mal de esa persona, porque dijiste una mentira con respecto a ella, porque querías vengarte, porque le has faltado a tus hijos, le has faltado a tu esposa, a tu esposo. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento de pedirle perdón a Dios, de pedirle perdón a aquella persona que has ofendido, has lastimado, de perdonarte a vos misma, a vos mismo si te has equivocado, y de perdonar a quien te ha ofendido. Este es el momento. Siento el Espíritu Santo que se está moviendo en el lugar donde estás. Lo siento en mi corazón. El Espíritu Santo quiere transformar tu vida y la mía, y por eso te doy gracias, Padre Celestial. Ahora, Espíritu Santo de Dios, desciende con un espíritu de corrección, un espíritu que despierta en el corazón de mis hermanos el deseo de pedir perdón. Y si no conoces a Cristo Jesús aún porque no le confesaste tus pecados, hacelo ahora. Decile así en este momento: Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. A través de tu palabra, a través de tu mensaje, a través de tu voz hablando a mis oídos, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que te han ofendido. Reconozco que habiendo escuchado tu palabra te di la espalda. Te abandoné. Pero ahora, Padre, te pido perdón por mis pecados. Cristo Jesús entregó su vida por mis pecados y se lo llevó en la cruz. Ahora quiero honrar lo que Jesucristo hizo por mí y confesarte mis pecados. Me confieso pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice que me mantuvieron lejos de ti. Y en esta hora, Padre bueno, decido tener un cambio de vida. Decido a partir de ahora vivir tomado de tu mano. Te pido perdón, Señor. Te ruego que limpies mi corazón con la preciosa sangre de Jesús. Te ruego que me ayudes a caminar por el camino correcto. Te pido que me ayudes a hacer lo que es correcto. Te pido que me inspires y me ayudes a buscar la verdad. Porque a partir de ahora
quiero vivir contigo, creciendo en tu verdad, sabiendo que hay un Dios que me ama, sabiendo que Dios es mi escudo, sabiendo que el Espíritu Santo camina conmigo cada día. Padre, te entrego todo mi ser. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y a partir de ahora, descanso en ti. Padre, me alegro en este momento. Porque Cristo Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Padre, te doy las gracias y te bendigo. Y esto lo hago en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, te felicito si hiciste esta oración y sé que si la hiciste de corazón. Te felicito porque a partir de hoy tu vida no será igual. Porque venías caminando solo, pero ahora vas a ir caminando con Dios y la ayuda de Dios y del Espíritu Santo con Cristo en tu corazón. Te bendigo iglesia, porque sé que has respondido a la palabra de Dios y has sido grandemente bendecida por esta palabra. Que Dios te bendiga una vez más, que disfrutes el resto de este día. Está soleado, si es seguro para salir y tomar sol y poder caminar afuera un poco, hacelo y disfrutar de este día, porque es un regalo hermoso que Dios te está haciendo y nos está haciendo a cada uno de nosotros. Te bendigo y que Dios te guarde hasta que nos volvamos a ver. Adiós.